Muy buenos días. En esta oportunidad, junto con mi compañero, vamos a desarrollar el tema que lleva por título La onda plana en un medio con pérdidas. Vamos a comenzar la presentación con esta primera diapositiva, refiriéndonos específicamente a la disipación de energía. En la imagen podemos ver un cable coaxial, el cual puede presentar una disipación de energía debido a cuatro situaciones fundamentales, como puede ser el caso debido a la resistencia del conductor, las pérdidas por efecto peculiar, la conversión en calor y las pérdidas dieléctricas. Es muy importante conocer estos aspectos importantes de las líneas de transmisión, porque en este tema vamos a llegar a tocar qué es lo que se llega a generar fruto de la disipación de energía. Entonces, cuando el medio de propagación llega a ser disipativo, en este caso suponemos, por ejemplo, que estamos hablando de un cable coaxial, donde se puede presentar algunas de estas situaciones, lo que va a llegar a generar es que la conductividad eléctrica, representado por este símbolo, va a ser diferente de cero. ¿Y qué quiere decir eso? Entonces que la densidad de corriente de conducción, que puede ser denotado por J sub C, no se va a llegar a cancelar, y por lo tanto la expresión para el rotacional de H, que es el campo magnético, empleando fasores, va a quedar de la siguiente manera, como es esta primera ecuación que podemos ver acá. Esta primera ecuación que podemos ver acá, que factorizando sus elementos llegamos a tener esta segunda ecuación, lo cual a simple vista podemos ver que no llega a presentar una lógica respecto a la primera ecuación, porque aquí estamos factorizando mediante el primer caso, que es factor común, lo que es el campo eléctrico, y lo que nos está generando es esta ecuación que no concuerda con esta, pero todo tiene una explicación, porque al momento de hacer el factor común, lo que nos llega a quedar es la permeabilidad. La permeabilidad en este caso ha sido reemplazada por una nueva cantidad compleja, que es la permeabilidad más la conductividad eléctrica dividido entre una unidad imaginaria por la velocidad angular. Es de esa manera que se explica, ¿no?, esta segunda ecuación. Entonces ambas se encuentran, podemos ver que se encuentran conformadas por elementos similares, los cuales son explicados en esta parte. De la ecuación, la primera parte se refiere al rotacional del campo magnético, que describe cómo varía el campo magnético H en el espacio y cómo se relaciona con los cambios en el campo eléctrico y las corrientes eléctricas. Entonces J, que ya lo hemos explicado antes, es una unidad imaginaria. Esta especie de W pues se refiere a la velocidad angular, que se mide en radianes. Esta, que parece más o menos una especie de, pues se refiere a la permeabilidad eléctrica, que mide la capacidad del medio para permitir que el campo eléctrico fluya, y esta en mayúscula se refiere específicamente al campo eléctrico. Continuando, esto se suma más la conductividad eléctrica, representada por este símbolo, y nos referimos al campo eléctrico. Entonces, estos son los elementos de ambas ecuaciones. Bien, pasamos a la segunda diapositiva, que en este caso las anteriores ecuaciones que hemos explicado de la factorización son ecuaciones diferenciales y son del mismo tipo, y deben ser resueltas de manera que sus soluciones para el medio de conductividad que estemos tratando o estudiando, que sea finita, pues tanto su conductividad eléctrica como su constante de propagación van a ser denominadas como constantes de propagación. Entonces acá podemos ver otras ecuaciones referentes a lo que es el campo eléctrico en dirección al eje X, nuestro campo magnético en dirección al eje Y, que va a estar compuesto por otros elementos, como podemos ver acá, los cuales son explicados pues en este cuadro. X, como hemos dicho, es el componente del campo eléctrico en dirección al eje X. A se va a referir a la amplitud de la onda eléctrica, E elevado a menos la constante de propagación por Z va a ser el factor exponencial que va a describir la atenuación o el crecimiento de la onda en dirección al eje Z. Este se refiere a la constante de propagación del medio, y aquí
Esta H sub Y es referente al componente del campo magnético en dirección Y. Esta especie de N es la impedancia característica del medio, que depende de las propiedades eléctricas y magnéticas del medio. Entonces, hablando de estas ecuaciones, al final las dos últimas ecuaciones que nos van a llegar a quedar van a llegar a ser la primera ecuación, pues referente a la constante de propagación, que es con la que vamos a llegar a trabajar en la resolución de ejercicios. Y pues nuestra segunda ecuación llega a ser la resistencia al paso de la onda electromagnética, que en este caso pues va a estar representado por esta ecuación, donde cada uno pues ambas ecuaciones de la misma forma están pues compuestas por diferentes elementos que son explicados pues en este segundo cuadro. Esta especie de Y, pues como hemos dicho, nos referimos a la constante de propagación, la alfa es el coeficiente de atenuación, el beta son la constante de fase, el J es una unidad imaginaria, que a la vez esto puede ser igual a la unidad imaginaria por la velocidad angular, raíz donde se va a encontrar la permeabilidad magnética del medio, y entre el paréntesis pues se encuentra la permeabilidad eléctrica más lo que es la conductividad eléctrica dividido entre la unidad imaginaria por la velocidad angular. Y ahora hablando de la resistencia al paso de la onda electromagnética, que se presenta por esta especie de N, va a ser igual a raíz de U, que en este caso es la permeabilidad magnética del medio, dividido o entre lo que es la permeabilidad eléctrica del medio más la conductividad eléctrica dividido entre la unidad imaginaria por la velocidad angular. Entonces son las ecuaciones que vamos a llegar a emplear pues en la resolución de ejercicios. Ahora pasando a la tercera diapositiva, en base a las dos últimas ecuaciones mencionadas antes, algebraicamente se va a llegar a denotar que si el cociente, en este caso el cociente nos referimos a la conductividad eléctrica dividido entre la velocidad angular por la permeabilidad, es muy pequeño, quiere decir mucho menor a 1, como llega a suceder en algunos casos específicos como que presentan pérdidas muy bajas, entonces las anteriores dos ecuaciones que hemos mencionado se van a llegar a simplificar, quedando pues lo que podemos visualizar acá. El primero es la constante de propagación, que en este caso va a ser un medio por la conductividad eléctrica por raíz cuadrada de lo que es la permeabilidad magnética dividida entre la permeabilidad eléctrica más la unidad imaginaria por la velocidad angular, raíz de la permeabilidad magnética por la permeabilidad eléctrica, ¿no? Que en este caso va a ser igual a alfa más unidad imaginaria por beta, y lo que es la impedancia característica pues va a estar simplemente trabajando con esta ecuación, con esta simple ecuación. Cuando se cumpla pues evidentemente lo que hemos dicho, ¿no? Que esto sea mucho menor a 1. Ahora, ¿cuáles son los puntos claves o lo que se puede llegar a generar como conclusiones en base a lo que se ha explicado anteriormente? El primer punto, en el caso de la impedancia de la onda y la constante de fase, van a llegar a tener valores idénticos a cuando el medio de propagación no presente pérdidas. Entonces, cuando se presente esta situación, evidentemente se va a cumplir esa relación. Segundo punto, como el dieléctrico bajo estudio va a llegar a presentar una conductividad finita, aparecerá un valor real en la constante de propagación que indica cuánto se va a llegar a atenuar la onda conforme vaya avanzando a lo largo de la dirección Z, cuya cantidad va a ser representada por alfa y recibirá el nombre de constante de atenuación. Bien, ahora vamos a pasar a lo que es la resolución de un ejercicio. En este caso lo que nos dice el enunciado es: una onda plana viaja a través de un bloque muy grande hecho de vidrio Pyrex, su frecuencia es de 3 GHz. Calcular la constante de fase y la longitud dentro del bloque. ¿Cuántos decibeles se atenúa la onda por cada centímetro que avanza a través del bloque? Entonces, bueno, primero nos vamos a basar en este cuadro que está conformado por una lista de dieléctricos, sus valores de lo que es permeabilidad relativa y lo que es el factor de pérdida.
Aquí nos está diciendo que trabajemos con vidrio Pyrex, entonces lo vamos a buscar en esta lista y la encontramos y presenta una permeabilidad relativa de 4 y un valor de pérdida, un factor de pérdida de 0.60 por 10 a la menos 3, que son valores que vamos a emplear en las ecuaciones. Entonces este ejercicio es como una secuencia de pasos, donde como habíamos descrito anteriormente las fórmulas, simplemente en base a lo que nos pide y lo que tenemos, pues tenemos que ir empleando cada una de ellas para encontrar nuestras variables, ¿no? Entonces tenemos la permeabilidad relativa como paso 1, son nuestros valores que hemos encontrado en la tabla. Entonces la permeabilidad relativa siempre la vamos a tener que llegar a recurrir a lo que son ese tipo de tablitas, ¿no? Y para lo que es nuestro factor de pérdida existe dos maneras pues de conocer el valor. Uno mediante la tabla, que el valor ya está ahí, lo que es sacado para conocimiento y para llegar a utilizarla. O caso contrario podemos recurrir pues a esta ecuación simplemente sabiendo cuánto es nuestra permeabilidad relativa. En este caso va a ser igual a nuestra conductividad eléctrica dividido entre nuestra velocidad angular por nuestra permeabilidad relativa. Entonces uno de los datos que sí o sí tenemos que llegar a conocer pues es nuestra permeabilidad, ¿no? Entonces una vez que la conocemos podemos llegar a sacar su valor, y lo cual tenemos 0.6 por 10 a la menos 3. Entonces normalmente cuando no tenemos estos datos, como en este caso, pues nos recurrimos a la tabla, ¿no? Donde ya nos está dando el valor. Entonces inclusive a partir de ese valor podemos llegar a encontrar otras variables que no conocemos, despejando. Bueno, como punto número 2, nuestra constante de propagación va a estar conformado por esta ecuación, lo vamos a llegar a encontrar mediante esta ecuación. Y el problema nos dice pues que tenemos que trabajar a 3 GHz. Entonces la conductividad aproximada del vidrio Pyrex va a llegar a ser mediante esta ecuación, que es propio de la conductividad eléctrica, donde reemplazamos lo que tenemos, nuestro factor de pérdida, ¿no? Entonces mediante esta ecuación es que vamos a poder llegar a encontrar lo que es nuestra conductividad eléctrica. Y como punto 3 pues vamos a llegar a encontrar lo que es nuestro coeficiente de atenuación y lo que es la constante de fase, que son necesarios, como podemos ver, para encontrar pues, a partir de ellos otras cosas, como puede ser nuestra constante de propagación, que tiene efectivamente pues estas dos variables. Aquí les vamos a llegar a encontrar pues mediante las ecuaciones anteriormente descritas, y lo único que tenemos que hacer pues a esas ecuaciones es poner los datos conocidos que tenemos, y pues mediante la matemática correspondiente, metiendo todos estos valores a lo que es nuestra fórmula, vamos a llegar a encontrar nuestro primer resultado, que es para nuestro coeficiente de atenuación, que es 0.03775 nepers sobre metro, y nuestra constante de fase, que de la misma forma la ecuación pues reemplazamos por los valores que tenemos y nos da el valor de 125.7 radianes sobre metro. Finalmente, como cuarto punto, nos referimos a lo que es nuestra longitud de onda del Pyrex, que vamos a emplear esta ecuación, que C va a tener el valor de 3 por 10 elevado a la 8, que es una constante, dividido pues entre nuestra permeabilidad, raíz de nuestra permeabilidad por la frecuencia, y en este caso nos da un resultado de 0.05 metros. Entonces, de acuerdo al valor calculado para lo que es nuestro constante de atenuación, la onda se va a llegar a atenuar 0.003775 nepers por cada centímetro avanzado, de tal forma que la atenuación en dB va a ser 8.686 por esa atenuación que hemos llegado a encontrar. Entonces el resultado final llega a ser 0.003279 dB por cada centímetro que se va a llegar a atenuar. Bien, ahora finalmente nos vamos a referir a lo que es la onda plana en el conductor.
Esto es un caso que es contrario a lo que hemos visto antes. En este caso extremo que permite simplificar las ecuaciones es cuando el cociente, que en este caso es la conductividad eléctrica dividida entre la velocidad angular por la permeabilidad, es muy grande, es mucho mayor que 1. Tal es el caso para los medios que son buenos conductores y las expresiones tanto para la constante de propagación como para la impedancia característica van a quedar entonces como las ecuaciones que podemos visualizar en esta primera imagen. Entonces estas son las ecuaciones que vamos a llegar a emplear en este caso, cuando el cociente va a ser es muy grande, que quiere decir que se tiene que cumplir que es mucho mayor a 1, de tal forma que nos va a quedar una igualdad. Esta igualdad se refiere al coeficiente de atenuación, que va a ser igual a la constante de fase, que esto va a ser igual pues a esta ecuación que podemos visualizar en este segundo cuadro. Entonces esto se va a llegar a cumplir pues cuando se cumpla esto, ¿no? Como hemos mencionado antes. Entonces, ¿qué es lo que se puede, qué es lo que se genera a partir de esto? Que el campo magnético va a estar atrasado pi cuartos con relación al campo eléctrico, ya que en este caso el campo eléctrico va a ser igual a la impedancia característica por el campo magnético en dirección al eje Y, como podemos ver ahí. Es decir, que el campo eléctrico y el campo magnético no se van a encontrar en fase, como podría ser el caso para los medios dieléctricos de bajas pérdidas o que presentan bajas pérdidas. Entonces, el inverso tanto de lo que es alfa como beta va a llegar a recibir otro nombre, que va a ser el caso de profundidad de penetración, y que va a llegar a designarse en base a la siguiente ecuación. Entonces, esto, su inverso, va a estar denotado por este nuevo símbolo, que parece una especie de L, ¿no? Y va a estar en base a esta ecuación. Entonces es lo que se va a llegar a cumplir, pero todo antes, cuando en primera instancia se cumpla que el cociente sea mucho mayor a 1. Entonces, por lo tanto, las expresiones fasoriales, tanto para el campo eléctrico como para el campo magnético, va a llegar a ser esta ecuación que podemos visualizar acá, de tal forma que las expresiones instantáneas correspondientes a que se encuentran en función del tiempo van a dar como resultado las siguientes ecuaciones, tanto para el campo eléctrico como para el campo magnético. Entonces, cuando estemos trabajando específicamente en este tipo de ejercicios empleando estas ecuaciones, nos vamos a llegar a basar en este siguiente cuadro que nos presenta distintos valores para distintas situaciones, como es el caso del tipo de medio. Cuando estemos hablando de espacio libre, la expresión para la impedancia característica va a estar dado por esta ecuación. Para alfa, pues directamente va a ser 0 en espacio libre, y para beta está dado por esta ecuación. De la misma forma, pues tenemos valores para el dieléctrico que presente pocas pérdidas. En este caso, para la impedancia característica, de la misma forma para alfa y de la misma forma para beta, y asimismo finalmente para el conductor. Cuando estemos hablando de un conductor, que vamos a tener la expresión específicamente de la impedancia característica para ese conductor, porque tenemos el valor de alfa y el valor de beta. Entonces, esto sería todo por mi parte, y a continuación pues mi compañero va a ir desarrollando mucho más a fondo lo que es el tema que estamos presentando el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Bueno, continuando donde lo dejó mi compañero, vamos a ver un ejercicio que nos dice: una onda plana cuya frecuencia es de 1 GHz penetra en una pared metálica de cobre situada en z igual a 0. Calcule la longitud de la onda dentro del metal y la profundidad de penetración L. ¿Qué porcentaje se ha atenuado la onda al llegar a z igual a L? Bueno, para la solución de este ejercicio necesitamos la ecuación de la profundidad de penetración. Sustituyendo los valores obtenemos que la profundidad de penetración es igual a 2.0892 por 10 a la menos 6 metros. Y de la misma ecuación, despejando beta, obtenemos que beta es igual a
0.4786 por 10 a la 6 radianes metro. La longitud de onda es la distancia en la que la fase de la señal se incrementa por 2 pi radianes. Es decir que la longitud de onda en el cobre despejando la misma, obtenemos que es igual a 13.13 por 10 a la menos 6 metros. Cuando la onda avanza una distancia L, al partir del punto de contacto Z igual a 0, entonces la intensidad del campo eléctrico es proporcional a Euler elevado a menos Z entre L, con relación al valor inicial del mismo campo. Si se considera que este valor inicial de penetración es igual a la unidad, entonces tenemos que el campo eléctrico va a ser igual a Euler igual a menos 1, o Euler elevado a menos 1, perdón, que nos va a dar 0.368, o que sería el 36.8% en una intensidad del campo eléctrico, ¿no? Ahora veremos la teoría general de los modos TE. Es un gran número de líneas, puede conducir una onda TEM, por ejemplo la línea bifilar, el cable coaxial y las placas paralelas, pero otras no, como es el caso de las guías huecas, rectangulares o circulares. En estas solo pueden propagarse ondas T y TM. Además, en las líneas que originalmente llevan una onda TEM, también pueden aparecer modos de propagación T y TM, conforme la frecuencia de operación se incrementa más y más. Los modos T tienen todo su campo eléctrico transversal a la dirección axial, es decir que E sub z es igual a 0 y una componente H sub z diferente de 0. A continuación vamos a deducir las expresiones matemáticas para los campos E y H. De este modo, las ecuaciones escritas en coordenadas cartesianas dan el siguiente conjunto en ecuaciones simultáneas, teniendo las derivadas parciales del campo eléctrico en función de z menos el campo eléctrico en función de y con sus respectivas derivadas parciales, obteniendo el campo magnético, ¿no? Y siempre irán variando. Tenemos Z y Y que nos dará el campo magnético de X, tenemos XZ que nos dará el de Y, y así sucesivamente, incluso con los campos eléctricos. Si E sub Z es igual a 0 en modo TE y se supone que la dependencia de los campos con relación a la dirección Z está dada por la función Euler elevada a menos gamma por Z, entonces las ecuaciones se reducen a las siguientes expresiones, teniendo que el campo eléctrico en función de Y va a ser igual a esta expresión, y de igual manera el campo eléctrico en función de X será esta expresión. Siguiendo el mismo criterio, para obtener las derivadas parciales con relación a Z, las anteriores ecuaciones quedan expresadas de la siguiente forma, obteniendo H sub Y en esta expresión y H sub X en esta expresión. Las ecuaciones satisfacen las anteriores ecuaciones que vimos al principio, ya que E sub z es igual a 0 para las ondas T. La última ecuación del sistema simultáneo original que falta por ver, al sustituir estas últimas ecuaciones se obtiene la ecuación diferencial que vemos acá, y al resolverla obtenemos que es igual a 0. Esta ecuación solo incluye a la variable h sub z. Podemos notar que esta es una ecuación general para cualquier sistema con modos TE. Si, por ejemplo, se desea obtener la solución para una guía de ondas rectangular o para dos placas paralelas, la ecuación tendrá que resolverse aplicando las condiciones de frontera pertinentes en cada caso.
Encontrada la solución, esta se sustituye en las ecuaciones que vimos anteriormente para encontrar las otras dos componentes de h sub x y h sub y. Y estas mismas a la vez nos permiten encontrar e sub x y e sub y. La teoría de los modos TM. Los modos TM tienen todo su campo magnético transversal a la dirección axial, es decir que h sub z es igual a 0 y la componente e sub z es diferente de 0. La metodología para encontrar las expresiones matemáticas de las componentes de los campos E y H de estos modos es análoga a la que se empleó en las anteriores secciones. Para los modos T, partiendo de las ecuaciones fundamentales con h sub z igual a 0, se obtiene una ecuación similar, solo que ahora la variable a encontrarse es e sub z, obteniendo primero esta ecuación, y las demás componentes de los campos se determinan con las expresiones siguientes, teniendo e sub x, e sub y, h sub x y h sub y. Eso sería todo por mi parte, gracias.